Muy buenos días, mis queridos hermanos. El flamante nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en estos días varias órdenes ejecutivas. Y una de las que ha firmado es sobre la libertad de expresión. También en su primera presidencia, en el 2017, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó fue sobre libertad religiosa. Y no me voy a detener hoy yo aquí a debatir sobre todas las órdenes ejecutivas que él ha firmado, pero sobre estas dos específicamente, sobre la libertad de expresión, la libertad religiosa, quisiera poder compartir algunas cosas con ustedes. Pudiera haber una investigación sobre cómo se violan esas libertades, esos derechos en los Estados Unidos, y posiblemente encontraríamos muchos detalles, o por lo menos encontraríamos algunas cosas que vislumbran que en el futuro se pueden violar estas libertades. Reconozco que posiblemente sean los Estados Unidos el país donde más se respetan estas libertades en el mundo entero. Y reconozco también que la historia nos muestra que no han sido precisamente estas libertades muy respetadas en muchos lugares, y hoy en el presente es violada continuamente en el mundo nuestro. Y es que es muy fácil caer en la tentación de violar esas libertades por los poderosos. Cuando las personas son empoderadas, cuando las personas tienen poder, pues quieren ese poder ejecutarlo de tal manera que ellos puedan dictar lo que la gente tiene que creer, lo que la gente tiene que expresar, que puede y que no puede decir. Y esa es una tentación muy fácil por las personas que quieren mantener el poder. Así que continuamente estas libertades son quitadas en el mundo. Y yo no quisiera detenerme a investigar cómo se viola o se da este derecho en el mundo, sino más bien cómo este derecho son derechos divinos otorgados por Dios. Quisiera mostrar a través de la Biblia y enseñarles y enseñarnos todos sobre estos derechos y cómo están totalmente ligadas a la dignidad que todos los seres humanos tienen ante Dios, que según la revelación que Dios nos ha dado a través del libro que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, pues Dios nos ha otorgado a nosotros dignidad como seres humanos, que nos dan derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa. Naturalmente, cuando hablo de libertad de expresión, estas siempre están condicionadas a la moral, al respeto a la otra persona, porque mi dignidad no quita la dignidad de la siguiente persona, ni daña. Si daña a terceros, pues también no sería ya un derecho, no sería un respeto a mi dignidad, no respetar la dignidad de los demás. Primeramente podríamos preguntarnos, ¿qué es esta dignidad? ¿Qué es? Cuando vamos al concepto de dignidad, bueno, la palabra dignidad es una palabra que viene del latín, dignitas, creo que es la palabra correcta. La idea es algo así como excelencia, como grandeza. La palabra hace referencia a ese valor inherente que tiene todo ser humano, dado por Dios, por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de nacer y ser un ser humano. Dios le ha otorgado ciertos derechos, ciertas libertades que nosotros no podemos quitarle a ningún ser humano. Una dignidad que viene de parte del Señor y que es otorgada por Dios y que es incuestionable o por ningún hombre, a no ser que al cuestionarlo está violando la ley que Dios ha hecho. Y voy a decir que esta dignidad es independiente totalmente a la raza, al origen étnico, al sexo, incluso a la preferencia sexual, a las condiciones sociales. Es independiente a cualquier tipo de cosas, de pecados incluso. Y cuando digo pecados, preferencias sexuales, no entiendan que yo estoy a favor de este movimiento LGBT ni nada por el estilo, porque esto es otra cosa, sino a la dignidad. Cuando me encuentro una persona que tiene inclinaciones homosexuales, pues yo lo que tengo que ver es la dignidad que Dios puso allí y tratarle con dignidad, independientemente que yo no estoy de acuerdo con que las personas violen la ley de Dios en algo tan sagrado como la sexualidad. Y tampoco estoy de acuerdo en que quieran imponerle a los demás esto como una enseñanza o como algo que te da derecho a ciertas preferencias dentro de la sociedad. Estoy hablando de la dignidad del ser humano. Para entender esto habría que hacer un poco de historia y entender que la dignidad del ser humano llegó por el cristianismo.
antes del cristianismo, algunos grandes filósofos como Platón, Aristóteles, en Roma Cicerón, Séneca, pues hablaron y dijeron cosas que cuando uno las lee, pues uno identifica allí que estaban hablando de cierta dignidad en el ser humano. Pero eso solo se quedó en escritos filosóficos, no fue algo llevado a la práctica, no fue algo que se vio en la sociedad de sus tiempos. Pero el cristianismo sí hizo un cambio en esto. El cristianismo llegó como algo práctico en la libertad. Los primeros cristianos fueron enseñados en esta realidad de que eran dignos delante de Dios y que tenía que enseñar esa dignidad a todos los seres humanos. Y la iglesia sí vivió y practicó la dignidad. En la historia de la humanidad, hasta el siglo XX, solo la iglesia defendió estos derechos. Solo la iglesia estaba enseñando continuamente acerca de la dignidad, de la libertad del ser humano, y no recibió buena aceptación de los poderosos de su tiempo. En cuanto a la iglesia bautista en el siglo XVII, en Inglaterra, Thomas Helwyn, pastor de la primera iglesia bautista en Londres, él escribió un tratado sobre la libertad religiosa, sobre la dignidad del ser humano, y lo dedicó al rey Jaime. Bueno, pues fue encarcelado y murió preso allí después de sufrir muchas tribulaciones en esa prisión. Así que hablar de libertad antes era un poco complicado. Más bien viene con la Revolución Francesa una idea acerca de la dignidad, de la libertad, pero tampoco fue algo grande. La Constitución de los Estados Unidos, bueno, más bien la Declaración de Independencia, contenía la idea de la dignidad, pero tampoco fue algo que se vio claramente en sus tiempos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos de los Estados Unidos no menciona en ningún momento la dignidad del ser humano como un derecho. La Constitución tenía ese escrito famoso, ¿no? Ese escrito famoso de sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los seres humanos son creados iguales, que todos son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, y entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Una cosa preciosa. Pero cuando los que estaban en contra de los antiesclavistas estaban en el siglo XIX, luchando por la emancipación de los esclavos, mencionaban que la Constitución de los Estados Unidos decía eso, que decía que todos son creados iguales, pero en la práctica a veces no se veía tal y como lo vemos hoy. Fue después de la Segunda Guerra Mundial donde las cosas cambiaron. El mundo fue testigo de los crímenes que hicieron los nazis, de catalogar a la raza alemana aria superior, y el derecho a matar a las personas, incluso campos de exterminio para los judíos, porque no eran seres humanos, eran ratas, eran perros, y pues había que exterminarlos, y se crearon campos para exterminarlos. Pero no solamente los judíos, las personas que tenían defectos genéticos, las personas inválidas, los síndromes de Down, las personas con dificultades de retraso mental, pues fueron sometidas a rechazo. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues la creación de la ONU trajo consigo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el primer artículo de esa Constitución es la dignidad del ser humano. Todos los seres humanos son iguales, nacen libres, nacen iguales y deben ser tratados con la misma dignidad, los mismos derechos, porque están dotados de la misma razón, de la misma conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, respetando esa dignidad que existe en el ser humano. Aunque no menciona a Dios, pues la base está en lo que habían enseñado la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, no me refiero precisamente a ciertas organizaciones que hasta violaron eso, sino a la iglesia genuina, a la iglesia evangélica, a la iglesia bíblica, a la verdad de la palabra de Dios, a los teólogos que enseñaron sobre la dignidad. Hermano, de alguna manera la Declaración de Derechos Humanos convirtió la dignidad del ser humano en la base de todos los otros derechos que expresaron después. Los seres humanos tienen el derecho a ser tratados con sumo cuidado,
porque cada uno tiene un valor intrínseco desde su nacimiento por el único y especial hecho de ser un ser humano, por más nada, por más nada. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña la dignidad de todos los seres humanos. Y esa enseñanza viene en base a tres verdades maravillosas de la Escritura. La primera verdad es que todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La segunda verdad es que Cristo murió por todos los hombres, no por una preferencia, sino por todos los hombres. Y la tercera gran verdad es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vivan con Él en su reino. Vamos a ver esto paso a paso. Primero, Dios creó a todos los hombres a su imagen y semejanza. Esa es una verdad de la Biblia. Ahí está en el Génesis capítulo 2, donde Dios dice, hagamos al hombre, capítulo 1, a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre fue creado a imagen de Dios. Así que todos los seres humanos que nacen en este mundo llevan la imagen de Dios en ellos. Tienen capacidad para razonar, tienen capacidad para crear, tienen iniciativa, tienen capacidades también incluso puestas por Dios en su corazón para saber lo que moralmente es correcto. Aunque escojan el mal por causa de su pecado, allí en el corazón, la ley de la conciencia les dice, Romanos capítulo 2, que eso es pecado, porque Dios lo puso allí, Dios lo puso allí. Incluso las personas que defienden el pecado como algo, como un derecho a tenerlo, y allá adentro hay una vocecita que le dice, eso está mal, eso es pecado. Así que Dios puso su imagen, puso ese deseo. Así que el ser humano tiene esa voluntad, tiene raciocinio, entonces produce ideas y tiene derecho a expresarlas, tiene derecho a no estar continuamente de acuerdo en todo unos con los otros y deben ser respetados los unos a los otros. De tal manera que si esa persona fue creada a la imagen de Dios, tiene un valor y merece un respeto, como mismo para nosotros Dios tiene un valor y merece nuestro respeto. Esta creación de Dios, además, es amada de Dios. Dios creó a esa persona a su imagen y semejanza y la ama, la sustenta y la cuida. Provee para él en la providencia, en la creación, el alimento. Hace salir el sol sobre justos e injustos sin distinción o condiciones de preferencia para uno o para otro. Dios ama a un chino, a un nativo americano, a un africano, a un europeo, a un argentino. Dios ama a un nativo del Amazonas igual. Y no hace preferencia, sino que quiere, Él nos manda, cuando van a la iglesia a predicar, dice a toda criatura, porque todos son amados de Dios y para todos Dios creó este mundo perfecto, independientemente que Dios no está de acuerdo con el pecado que comete. Ama a las personas. Así que si Dios creó a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, son dignas de mi respeto, mi consideración y merecen que yo les dé el valor que Dios le ha dado. En segundo lugar está el hecho de que Cristo murió por ellos. La Biblia dice en ese versículo precioso que todos nos sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo, hermano. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que este, que el Hijo de Dios ha puesto su vida por nosotros. Pero no la puso por mí solamente, la puso por esa persona que está allá afuera, por esa persona que está en la droga, por la prostituta, la puso por el presidente de los Estados Unidos, la puso por el negociante, la puso por el tramposo, la puso, ¿por qué? Porque Dios le ama y quiere que se arrepienta de su pecado. Cristo no murió para salvar al pecador y dejarlo en su condición de pecador, sino para renacer a ese pecador, hacerlo el que no nazca de nuevo. Cristo le da la posibilidad del nuevo nacimiento a las personas y quiere predicar el evangelio a toda persona y nos manda a nosotros a predicar el evangelio a todas las personas. Y si nosotros entendemos esto en el contexto de los judíos, lo podríamos entender mucho mejor. O sea, cuando Cristo enseñó esto, lo enseñó en la sociedad donde nació y de la que era parte de la sociedad judía, que ellos habían llegado a creer erróneamente, porque eso no lo enseñaba Dios, erróneamente que por ser el pueblo escogido ellos eran superiores. Así que para ellos eran superiores a los samaritanos. Esos samaritanos son perros, superiores a los gentiles, o sea, a los no judíos. Esas gentes son perros y no merecen nada. Bueno, pues
Cristo dijo, a toda criatura, Efesios capítulo 2, de ambos pueblos hizo uno, derrumbando el muro. La idea de Cristo murió por todos, de ir a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es la idea de un Dios que ama a todos los seres humanos. Yo no puedo tratar indignamente a alguien por quien Cristo murió. Si Cristo fue capaz de dar la vida por esa persona tiene un valor. La Biblia, cuando nos habla del precio de nuestra salvación, dice que nuestra salvación no fue comprada por oro o plata, que se corrompen y aunque parezcan excelentes, son cosas creadas, sino que fue comprada por la sangre de Jesucristo. Si mi salvación fue comprada por la sangre de Cristo, la salvación de esa persona también, si Cristo murió por él, ¿quién soy yo para quitarle el valor que tiene? Para arrancar su dignidad y para quitarle su derecho de libertad que Dios le ha dado. Y que Cristo no vino a quitárselo, sino a decirle, cambia, transfórmate, vengo a dar mi vida por ti, eres un pecador, pero te amo y quiero salvarte. Y en tercer lugar, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice allá en la carta de Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha hecho una promesa, hermano. Dios nos hizo la promesa que todo aquel que sea salvo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y dice que allí Él morará con nosotros. Él morará con nosotros. Pero entienda esto. Si eso es verdad, y yo lo creo, y usted lo cree seguramente también, Dios quiere que todos los seres humanos vivan con Él. Claro, no quiere que vivan en la condición en que están. Tienen que ser transformados. Primeramente tienen que ser transformados en su alma por la conversión y el nuevo nacimiento, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en la salvación que es en Cristo Jesús, obtienen vida eterna, el Espíritu Santo viene a morar en ellos, pero después también viene la transformación del cuerpo, este cuerpo de muerte, este cuerpo corrupto será transformado. Ahí le hace primera de Corintios capítulo 15, se siembra en corrupción y se nace en incorrupción, un cuerpo glorificado. Así que esos cuerpos glorificados, esas almas restauradas, iremos a la presencia de Dios y viviremos con Él. Y si Dios mira una persona, cualquier persona de este mundo, que yo considere indigna, y la miro, y en esa persona yo veo que esa persona Dios quiere que se arrepienta y venga a Él y sea salva y viva con Él para siempre, ¿cómo yo no voy a querer amarla, respetarla y aceptar su dignidad y aceptar sus derechos de libertad que Dios le dio? Hermano, el asunto de dignidad está ligado directamente a Dios. Cuando mire usted a una persona, a cualquier persona, cuando usted pase por la calle y ve a una persona allí, un drogadicto pidiendo dinero, o encuentre a una mujer perdida en el mundo, en su perdición, andando perdidamente, cuando encuentre un hombre ladrón y malvado, cuando encuentre a una persona en una cárcel por ser asesino, cuando encuentre que cualquier persona diga, su vida está mal, pero esa persona es digna de que yo le ame, le respete y le lleve el mensaje del Evangelio y le muestre el amor de Dios, porque esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios y debe ser tratada con dignidad. Esa persona es alguien por quien Cristo murió y esa persona es alguien que Dios quiere que viva con Él eternamente en los cielos. Así que, hermanos, nosotros debemos tratar con dignidad a todo ser humano. Cualquier ley ejecutiva que haya firmado el presidente, cualquier presidente que trate de proteger la libertad y la dignidad del ser humano, hermano, debe ser aplaudida, independientemente que estemos de acuerdo o no con la política de ese presidente o de esa persona. Cualquier ser humano que se levante en el mundo, como se levanta la iglesia para proteger la dignidad del ser humano. Y la iglesia no debe nunca violar esta verdad. Hermanos, tristemente nosotros vivimos en un mundo donde los derechos que Dios ha otorgado, muchos seres humanos quieren quitártelos. Algunos hombres han querido establecer sus propias leyes por encima de las leyes de Dios. Han querido, como Satanás, subir por encima de Dios y creer que tienen ellos el derecho de violar el derecho de los demás. Muchas personas en este mundo está lleno de dictadores, hermano. Este mundo está lleno de personas que incluso sin tener todo el poder rechazan a otro por su origen social, por su nacionalidad, por su color de la piel, por su preferencia de conducta de vida, que si usan un tipo de peinado, o usan un arete, o visten de traje y corbata. Hermano,
Cada ser humano tiene una dignidad. Tratemos a las personas con amor, de acuerdo a la dignidad que Dios puso en ellos. La Biblia dice que miremos a otros como Dios los mira y que tratemos a los demás como quisiéramos que fuéramos tratados nosotros mismos. Estas declaraciones que aparecen en la palabra de Dios, que aparece en la Declaración de Derechos Humanos sobre Dignidad, nosotros deberíamos luchar por preservar y por promover en este mundo y por velar donde en cualquier lugar se puede estar naciendo allí un arbolito, una pequeña raíz que vaya a destruir nuestra nación. Como decía el Principito en el libro de Antoine de Saint-Exupéry, que el baobab que nace en la isla, cada mañana él tenía que arrancar ese baobab, ese pequeño, porque si crecía, pues iba a destruir toda su planeta. Hermano, la Biblia nos enseña estas verdades. Dios es el único perfecto y toda su enseñanza es verdad. El mundo está lleno de violadores de la dignidad humana y violan también los consecuentes derechos de la libertad de expresión y libertad religiosa de los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos, hermano? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios? Bueno, pues vive creyendo en la dignidad de los demás, sin tener en cuenta ese origen, esa conducta, esa preferencia, sin tener en cuenta ninguna de los estilos de vida que la persona tenga, solo teniendo en cuenta que Dios lo enseña y tú lo crees, sin renunciar, claro está, a mostrarles el amor de Jesucristo y la realidad de su vida que tal vez deba cambiar. Tal vez debas decirle, esa vida no te lleva a ningún lugar. Cristo puede transformar tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Pero aun cuando no quiera hacerlo y quiera permanecer en el pecado, esa persona quiere mantenerse en esa derrota, aún así yo te voy a seguir tratando con amor y con dignidad. Por otra parte, los cristianos, levantemos la voz a favor de la dignidad y de estas libertades, porque, hermano, yo que lo he sufrido, es terrible vivir en un lugar donde no tienes derechos, donde no tienes trato digno de los poderosos, de otras personas. Hermano, todos hemos sufrido algún momento que alguien nos trate indignamente. A veces nosotros no hemos vivido tampoco dignamente. Pero sin tener en cuenta eso, trata a toda persona con dignidad y levanta tu voz a favor de la dignidad de todos los seres humanos. Y esa dignidad incluye la libertad de expresión y la libertad de escoger qué religión quiere, independientemente de que Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento, todo hombre sea salvo. Pues Dios le ha dado derechos y le ha dado dignidad al ser humano y quiere que responda a su llamamiento con esa libertad, no por obligación. Así que nosotros no podemos ser mejores que Dios, ni quitar lo que Dios ha otorgado. Que Dios nos bendiga, hermano, y que nos ayude a respetar esa dignidad. Bendiciones.